Bien, muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como decía José. Y siempre lo digo, al Señor siempre estoy dispuesto, pero después que le digo que estoy dispuesto, comienzo a tiritar porque es los problemas que me pongo, por Dios. Bien, vamos a invocar a la presencia de Dios en medio nuestro para que acompañe y guíe nuestro rollo el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dócil a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Bien, me ha tocado charlar, conversar, dialogar con ustedes con respecto al rollo el Cristo que proclamaban los iniciadores del movimiento cursillo de cristiandad. Para ello voy a valerme de una cita bíblica, Juan 1, del 1 al 3. Al principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. No me fue fácil entenderlo, porque no era el mismo Dios con el cual conocí antes de vivir a Cursillo. Yo fui creado o nací en una familia muy modesta, a la edad de 1 año, muere mi padre, mi madre tiene que salir a trabajar y nos quedamos con nuestra abuelita, que nos enseñaba un poco a través de los rezos, de las novenas, el encontrarnos con Dios. Pero eso nos duró hasta los 9 años, pues ella falleció. Y por eso me resultaba un poco extraño, porque después ya fui al mundo, participé en todas las cosas del mundo, y el Dios que se había iniciado desde los principios, de los inicios, ya no era el mismo. Ya estaba a lo mejor escondido, pero no estaba a mi lado. Pero en honor a la verdad, tengo que decir, y me sentiré menos incómodo y más auténtico si lo digo, que el Cristo que proclamamos ahora es idéntico al que hemos venido proclamando desde el inicio de mi cuarto día, es decir, desde siempre. Y el que confiamos, con la ayuda de Dios, seguir proclamando mientras el Señor nos conceda el don de la vida. Y este Cristo no es otro que el Cristo del Evangelio, en la cual nos presenta Marcos, ese Mateo, la genealogía de Jesús, como a través de 3 etapas van descubriendo a este Dios que viene a encarnarse en la persona de Jesús. Marcos nos comienzo de la buena noticia de Jesús, Hijo de Dios. Me gusta mucho el Evangelio de Lucas por su prólogo, cómo nos va relatando los acontecimientos que él fue recopilando y buscando para dar bien en detalle lo que Jesús estuvo en medio de nosotros y actuó. Es el mismo Cristo
de los Hechos de los Apóstoles, en la cual cómo se impregnaba la comunidad de un Dios vivo presente en las comunidades y presente en las personas. Es el mismo Cristo que San Pablo. Todos conocemos los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, en la cual nos narran cómo era ese Pablo, el patrono de nosotros, patrono de los cursillos, cómo fue su conversión, cómo de perseguidor de cristianos, que hasta tomó cartas, pidió cartas al Sanedrín y a los fariseos, los escribas, para ir a Damasco y encarcelar a los cristianos. Ese mismo Pablo, que en ese caminar se cae al suelo, con una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le dice Pablo. Soy el Cristo, a quien tú persigues. Y de ahí conocemos la historia, digamos, yo creo que la gran mayoría de nosotros la hemos leído y nos hemos impregnado de él, y cómo Pablo tuvo esos 3 días, como nosotros también tuvimos los 3 días en nuestro cursillo, viviendo esa encontrarse con un Dios vivo. Este es el mismo Cristo que nos narran también en la iglesia, cuando el mismo Jesús nos dice en Mateo 28, yo los envío, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mismo Cristo que recibimos desde nuestro bautismo, que formamos parte de la iglesia, cada uno de nosotros. Es el Cristo vivo, el Cristo normal, el Cristo cercano, que tuve la ocasión de encontrarme en mi cursillo. Por lo tanto, lo hemos intentado desde entonces y en todo momento encarnar, expresar, presentar, proclamar, con plena convicción y el gozo entusiasmo en el movimiento Cursillo Cristiandad. Es el mismo Cristo vivo, porque desde entonces lo estoy experimentando en mi vida familiar y en la vida de muchos más hermanos amigos. Es el mismo Cristo vivo, que sigo creyendo que es el único que puede avivar y avivarnos todo lo que es la vida, que vale la pena poder vivirlo. Es el mismo Cristo vivo, porque sabemos que la medida y la dirección del ritmo que va siendo meta, motivo y orientación de nuestro ser y de nuestro hacer, la vida toda, nuestra vida y toda la vida de todos, van cobrando un nuevo sentido. Es el mismo Cristo normal. Hay un dicho: nadie ama lo que no conoce. Por lo tanto, desde que lo conocemos, estamos tratando de conocerlo más y mejor, intentándolo de meterlo en la normalidad de nuestra vida, hacer de nuestra vida ordinaria algo extraordinario, en lo corriente, en lo cotidiano, en lo doméstico, en lo natural, en ese pan de cada día, sazonar nuestro diario vivir y de todo nuestro cuarto día, pensando que podemos recurrir a Él en los momentos más difíciles y oscuros que se nos pueden venir, porque Él es la luz que está en este caminar, pero conscientes también que en los momentos de gozo y de alegría, Él la comparte con cada uno de nosotros, nos alienta, nos anima y nos acompaña en este diario caminar. Y en las encrucijadas que encontramos en este caminar y en nuestro camino, es el mismo Cristo cercano
porque cada vez nos sorprende y nos maravilla más la gozosa realidad de que al recibir esta gracia de Cristo, no tan solo está en nosotros o junto a nosotros, sino que lo sentimos en lo más íntimo de nosotros para reafirmar nuestra fe y sentir y vivir nuestra cristianía, identificados con el ser coherentes y consecuentes con nuestras decisiones. Y él mismo nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Esta verdad de Cristo que hemos recibido en nuestro cursillo, valorada cordialmente y sentida por la convicción que se vive, contagiada y expandida, es la que, con la oración de muchos y la dedicación atenta y cálida de unos cuantos, ya sean sacerdotes o dirigentes o alguno de nosotros, pretendemos comunicar y por la gracia de Dios vivimos comunicando en cada uno de nuestros cursillos. Es el mismo Cristo cerca del hombre y de los pensadores. Y en este servicio, para lograrlo, la preocupación constante ha sido la de no distanciarnos de los hombres con quienes nos hemos encontrado a lo largo del camino, corriente de nuestro cotidiano vivir. Es lo que decimos en cursillo, esta heterogeneidad, o sea, que tiene que haber múltiples, ricos, pobres, grandes, chicos, gordos, flacos. Eso representa nuestros cursillos. Por eso tiene que interesarnos el estar al corriente de todas las corrientes que corren, de las que circulan, de las que no se estancan y aíslan, de las que se impregnan el vivir, porque del vivir parten y al vivir se dirigen. Este es el mismo cursillo, atento a los profetas. Todo esto, desde los inicios de los cursillos, nos ha hecho estar atentos hacia quienes mejor han representado y expresado la inquietud cristiana de cada momento. Los hombres intentan realizar lo humano y lo cristiano. Como les dije anteriormente, hacer de lo cotidiano, de esta vida normal nuestra, algo fabuloso, extraordinario. Pero no siempre hemos encontrado, como se dicen por ahí, trigo limpio. Algo ha chocado a veces con nuestra convicción, pero hemos tratado de aprovechar lo aprovechable. Hemos ido constatando que el escuchar a los profetas es uno de los mejores medios para mantener y acrecentar el espíritu, para avisorar el futuro e ir entendiendo mejor las vicisitudes del presente. Ello nos ha llevado al conocimiento de los autores más significativos de cada época y de cada etapa de ella, con el fin de conocer lo más exactamente posible las ideas, las actitudes y los anhelos, los sentimientos y los acontecimientos que van debatiéndose en la vida y la vida de muchos. El Evangelio nos recuerda: quien no es contrario a nosotros está de nuestro lado. Los que ven algo más, los profetas, siguen siendo incómodos porque abre los ojos a la realidad, desinstala los biombos del convencionalismo que no deja ver el atractivo perfil de lo real y verdadero. Cuando la persona lo vive en plenitud, se esfuerza con fidelidad a mantenerlo y a acrecentarlo,
aumentando. Los profetas de la vertiente de Dios y de la vertiente de los hombres han sido siempre para nosotros algo de gran ayuda y no poco estímulo. Los primeros para matizarnos de manera certera la realidad del Dios vivo, hecho presente en la vida y en la historia, por experiencias, ideas y conceptos, actitudes, vivencias escritas y expresadas, con convicción contagiadas por el Espíritu que se manifiesta en cada uno de sus escritos. Los profetas de las vertientes de los hombres nos han hecho fijar en pormenores y detalles que jamás hubiéramos sabido encontrar por sí solo o nosotros mismos. Hemos podido ir comprobando que la verdad desviene, mana, se sucede. Lo que hoy es oportuno, para mañana deja serlo. Sabemos la verdad de aquellos que nadie les se baña 2 veces en las aguas de un mismo río, pero también vamos llegando a entender que lo fundamental cristiano no está fundamentado en los acontecimientos que vive el hombre, sino en la idéntica resonancia que va teniendo en los acontecimientos vitales del humano. Un hambre de trascendencia. El hambre de trascendencia, de finalidad, de sentido, es carencia que puede experimentar y que de hecho experimenta cualquier persona capaz de pensar cuando lo hace y se va concientizando de ello, no encerrándose en sí misma, sino en contacto con otros. Va descubriendo que su situación es común o igual a de muchas personas. El hambre unifica, hermana, iguala, crea la fraternidad que se produce siempre entre personas que se sienten viviendo una misma circunstancia. Otras más distintas tienen lugar cuando se trata de saber cómo se podría saciar el hambre de cada uno, porque cada uno, porque cada quien es distinto, diverso, con unas notas características que son específicas y personales de cada persona, y que tan solo desarrollándolas y planificándolas en la creatividad y libertad podrán sentirse realizados. Todo esto nos indica que no podemos olvidar de manera alguna que la recepción y la captación del mensaje de Cristo y la misión de irlo encarnando en la vida para que pueda llegar a ser posible, exigía entonces y exige ahora que tenemos que impregnar nuestro ser, no nuestro hacer, nuestro ser cristiano, sentir a Cristo en cada una de nuestras acciones, sentirle de verdad para poderle transmitir. Hay algunas dificultades para entender el movimiento. Ahí está la dificultad para entender con la hondura que se precisa lo más novedoso del movimiento cursillo. Llegar a este simple, pero al parecer difícil convicción, ha venido siendo el elemento más incomprendido de nuestro movimiento, pues en general las soluciones que se apuntan suelen estar normalmente al margen del hombre o contra el hombre, siempre en caso y muy manipulable. La reflexión cercana,
atenta y meditada de la realidad, nos demuestra que el mundo que no nos gusta corresponde a los tipos de personas ocupadas, porque buscan los valores de las personas fuera de sí misma, en metas ajenas a ella. Hay una clara tentación de estar al día. Parece ser que bastante han sucumbido a la tentación de cambiar lo de antes por lo de ahora, olvidando que la finalidad del movimiento cursillo, precisamente por su gran simplicidad, consiste en que desde la perspectiva de hoy se vaya quitando lo que era de antes para que quede más desnudo y vigente lo que ha sido siempre y lo que es realmente nuestro movimiento. Tal vez la causa hay que buscarlas en los desconocimientos, cuando no en la desconfianza de la potencia inaudita y perenne y continua que tiene por sí mismo lo fundamental cristiano, que es centrar y unificar al hombre en el ejercicio de sus facultades espirituales y sentido. Sitúa a la persona frente a los valores espirituales y materiales y exige que cada una tome una decisión en favor de ellos. La esencia del cursillo. La esencia del cursillo, el triple encuentro convergente con uno mismo, con Cristo y con los hermanos, no puede actualizarse por decreto, y los efectos que produce en la persona son algo realmente original, que no admite manipulación alguna. Cristo, persona, amistad. Actualizar, poner al día, significa sincronizar a tono y en el tiempo que se vive las actitudes con que los hombres manifiestan este diario vivir. Podemos ir viendo actos psicológicos vitales. Hay ciertos actos psicológicos vitales que expresan diferentes estados de ánimo que, aunque impacten y se manifiesten de forma distinta en cada persona, provienen de la misma causa: la alegría, la tristeza, el dolor, el gozo, el entusiasmo, la inquietud. La reacción del hombre ante los hechos que tienen lugar en la vida se traducen siempre dentro de una lógica que fácilmente se puede prever. Esto es, lo alegre es probable que produzca alegría, y eso es lógico. Lo triste, la tristeza. Esto es así, por la esencia misma de las cosas, por la estructura ontológica de su misma razón de ser. Evidentemente, si el hombre de las cavernas salía a cazar y volvía contrariado y triste por no haber podido cobrar ninguna presa, la tristeza tenía un matiz distinto de la que experimentan hoy en día un ejecutivo de hoy, que ante el paro de energía que le ha imposibilitado valerse del ordenador o computador. Y recordemos recientemente, cuando se cayeron todas las redes sociales, cómo quedó el mundo, cómo quedamos todos, incomunicados por un día. ¿Qué nos sucedió? ¿Qué nos pasó? Algo faltaba en este diario vivir, algo faltaba para poder comunicarnos, para poder expresarnos. La tristeza puede ser distinta, pero en el fondo es lo que resulta triste al hombre, lo que produce
esa tristeza. Veamos un poco esta dinámica de evolución y avance. Siempre hemos intentado que el movimiento cursillo avanzara y evolucionara, y cada vez los hechos nos han evidenciado que el mayor avance y la evolución más efectiva la vamos consiguiendo desplazando al punto de mirar a niveles más profundos, que al quitar monotonía a la rutinaria perspectiva de siempre, le dan una nueva dimensión, más interesante, más atractiva y siempre actualizada. Lo que se va logrando sencilla y paulatinamente a medida que los vamos consiguiendo. Poner el acento en la gozosa realidad, primero que nada, que somos amados por Dios, en lugar de insistir que tan solo en el ineludible mandamiento de que tenemos que amarle. Somos amados por Dios. Él nos ama antes que nosotros podamos amarle a Él. Él nos quiere y nos invita a ser partícipes de esta construcción del reino. Como decía Eduardo, al suponer ningún supuesto, porque el supuesto rara vez está en su puesto. A no olvidar que todo lo vivo y todo y sobre todo lo que da vida a todo lo vivido, el amor es algo que necesita cuidado, cultivo, atención, dedicación amorosa y desvelada, y algo que se tiene que extremar, sobre todo aún más, cuando en lugar de ser algo que se ama, es a alguien a quien se ama. No olvidemos nunca eso. Y no olvidar tampoco que para vivir conscientemente, para sentir el gozo y la alegría de sentirse vivo, cada uno tiene que estar en el volante de su propio vivir. Que sin caer en protagonismo, es bueno ir dándose cuenta que el Señor nos quiere protagonistas de nuestras vidas, protagonistas de nuestra propia historia, ir construyendo nuestra historia día a día, paso a paso, que la gracia creativa y cuanto se vive a presión, un descubrimiento progresivo de nuevas potencialidades en uno mismo y en los demás. Y es por eso que el Señor nos entrega sus talentos, sus gracias para desarrollarla, para descubrirla y luego desarrollarla en nuestro entorno, en nuestros ambientes. Es ahí el Señor que nos quiere vivos, nos quiere alegres, representativo de su humanidad en nuestros hermanos. Que es maravilloso cuando se conoce la ruta de Cristo, con él a bordo, sentirse piloto de su propia persona. No olvidar nunca eso. Dios está ahí, a nuestro lado, dispuesto a decirnos, vamos, pongámonos de pie y sigamos adelante, porque esto tenemos que construirlo entre los dos. Lo único que importa es que el cursillo sea siempre verdad en la vida de todos y el camino para irlo logrando. Es lo que sea primero y sobre todo en la vida de los dirigentes, que a través de ellos, los que han vivido un cursillo puedan ir comprometiendo y consiguiendo cada día un poco más y sobre todo un poco mejor, que la vida
vaya cobrando sentido. Y eso depende de cada uno de nosotros. Que la conversión vaya siendo posible. Eso a través del testimonio que nosotros podamos entregar a otros hermanos. Vida, vida pura. Que la amistad sea cada día más verdadera y auténtica. Una verdad, una amistad siempre es verdadera en la medida que se cultiva con los amigos, con los hermanos. Siempre una vida creciente, compartida. Y para eso, Cursillo nos da esa herramienta de las reuniones de grupo y también de nuestras ultraellas. Verdades hecha vida. Cuando estas verdades son vividas en profundidad, proclamadas con naturalidad en un cursillo genuino y auténtico, por eso se dice que en los cursillos no se dan temas, se dan rollos, porque involucra vida, involucra testimonio. No convertir el mito de cualquier hecho natural y llevarlo al diario vivir. Gracias a la amistad de las reuniones de grupo y la asistencia constante a las ultraellas, donde si se está en forma, se aprende a comprender y admirar a los hermanos. Se llega al gozo de la fe, que sabemos bien, siempre es expansivo y contagioso. Recordar un poco cómo viví mi cursillo. Cuando me invitaron, me dijeron que eran 3 días y que hasta podía llevar inclusive zapatillas, porque en una de esas íbamos a jugar. Y yo, como soy deportista, bueno, llevemos nomás, y para eso vamos. Te das cuenta en la vivencia del cursillo que te va transformando, te vas encontrando a través de una película contigo mismo. Te encuentras con un Dios generoso, de amor, de misericordia y por sobre todo de perdón, que es capaz de abrazarte, que es capaz de decirte, ponte de pie, yo estoy contigo y yo no miro hacia atrás, yo miro hacia adelante. Y te vas encontrando con muchos hermanos, con muchos amigos que están a tu lado, que este vivir en Cristo no estáis solo, siempre hay una compañía, siempre hay alguien a tu lado. A nosotros, en San Carlos, nos falta un poco motivar en este tercer día de cursillo y especialmente ese último rollo, en la cual te invitan cuáles son las instancias de perseverancia que te da el movimiento, que son los grupos y las ultraellas. Son la instancia en la cual te llenas del amor de Dios a través de los hermanos para transformar el mundo, para transformar tu ambiente. Nos falta darle a ese tercer día el mayor tiempo posible para que este Cristo, que ha sido
meditado y encarnado en tu vida, puedas tú poderlo seguir transmitiendo a través de los otros hermanos. Se puede vivir en Cristo. Sí se puede vivir en Él. Y lo bueno de esto es que no es meta de llegada, sino necesario punto de partida para llegar por el mismo camino del vivir, a que muchos más lo vivan. Somos nosotros los intermediarios, somos nosotros los que tenemos que ir invitando, pero más que invitar, que ellos te digan, quiero vivir lo que tú viviste, porque en ti me muestras a un Dios generoso, a un Dios alegre y a un Dios que está presente en la vida de cada uno de nosotros. Sin emplear culpabilizaciones melodramáticas, siempre discutibles, ni responsabilidades desmedidas y desorbitadas. Espontáneamente, por la amplia avenida del amor que sabe que tiene Dios en Cristo, se le van despertando al cursillista, o mejor dicho, al cristiano, unas inquietudes que al dirigirlas hacia el objetivo posible, accesibles e inmediatos, dan una nueva vida renovada de esta visión, de este diario vivir, que le hace ver con ojos nuevos las cosas de siempre y siente y le mueve hasta le remueve lo mejor de sí mismo. Esto es lo que es cursillo, remover desde nuestro interior para impregnarnos de ese amor. Y esta posibilidad de que su amigo, su vecino, su compañero de oficina, aquel que estudió contigo, o el profesor amigo, o aquel vendedor ambulante, pueda vivir la experiencia cristiana por el vivir la vida en cursillo y sin grandes montajes, por el simple camino, aunque no siempre llano, de tu mano vivir, que repite algo parecido, salvados a las distancias a las que relata San Mateo. Ven, lo que más convence al ser humano, lo que más convence a las personas es la vida en gracia que nosotros podamos transmitir, que nosotros podamos llevar. Esta vida en gracia, la buena nueva de la amistad con Cristo, se va extendiendo y propagando, y si se le deja con el margen de libertad precisa y no se le manipula para convertirlo en agente o animador a la ligera, que suelen ser siempre buenos, pero que le quitan la punta, el empuje y la garra, incide en el mundo, en su mundo, donde es y donde está, y donde sabe estar y actuar de manera convincente y efectiva. Si este hombre encuentra la cálida acogida de unos dirigentes que han entendido que el cursillo, entre otras cosas, y una de las más importantes, es también un proceso de amistad que tiene que ser verdadera, o bien irán a cursillo los que él, con su esfuerzo y su tesón, van conquistando, o sabrán comprender aún, agradecer las indicaciones de los que han sabido convencerle de lo conveniente de esperar a que vayan, o de la decisión siempre dolorosa de los que no pueden ir. Y es ahí donde nosotros somos de repente los que colocamos obstáculos
y empezamos y decimos, ¿quiénes pueden o no pueden vivir esta maravillosa experiencia? Es el hombre el que pone el cómo y el cuándo de vivir este cursillo. Y Cristo no pone esos cómo, mas Cristo está abierto a recibir a todos, sin excepción, independiente de sus circunstancias. Realidades. Uno no puede dejar de pensar, aunque no quiera, en las veces que por querer vertebrar cristiandad a ultranza, lo que se ha hecho o ha sido vertebrar algo que sin duda en el plan de Dios y en el sentido común, que suele ser el mismo, estaba más vertebrado, pues se trataba tan solo de conseguir conexiones cristianas donde estaban ya funcionando a pleno rendimiento las conexiones humanas. ¿Cuántas veces en la historia de los cursillos hemos experimentado la necesidad de repensar y repasar la parábola del hijo pródigo? Sobre todo por por la parte en la que hace referencia al hermano mayor. Somos nosotros los que no nos alegramos cuando un hermano se convierte, cuando un hermano vuelve a casa y el padre sabe acogerlo y hace fiesta. Somos nosotros, los dirigentes, algunos en las cuales siempre estamos colocándonos como ese hermano mayor y no nos alegramos. Y en vez de matar un cordero, sino que matar dos o tres, porque la fiesta continúa. La fiesta es lo que tenemos que hacer, es dejarnos guiar por el Señor. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Nos decía aquí San Alberto Hurtado, un santo chileno, en la cual cada vez que tenía que hacer algo por el hermano, siempre se preguntaba, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Dónde tengo que colocar a mi hermano? ¿Qué tengo que hacerle? ¿Cómo tengo que atenderle? ¿Cómo tengo que abrazarle? ¿Cómo tengo que sentirle y hacerle sentir de que Dios a él le ama por sobre todas las cosas? Cristo es el que da vida. Que esto se vaya extendiendo bien y que siga proclamándose a lo largo y ancho del mundo. Es lo que de siempre nos ha impulsado a poner nuestro esfuerzo, nuestro tesón y nuestro entusiasmo. Por eso nos duele cuando la humanidad está hambrienta de que no es más, ni puede ser más que Cristo, lo sabemos bien, le vayamos sirviendo una multitud de comos incapaces de saciar a nadie. Expresar con la vida que lo contrario es lo más humano y que lo más humano es lo más cristiano. Es lo más urgente porque es lo que todo el mundo necesita saber. Cuando se es cristiano sin presumir, se tiene que serlo con tesón y no nos duele no serlo de verdad. Se abre siempre un camino porque en definitiva ser cristiano es sentirse amado por Dios y vivir asombrándose de ello. Cuando esto es así, más que ver, se diría que es saber mirar,
mirar con inteligencia, sacando experiencia viva de lo que de lo que se está viviendo y de lo que se está viviendo, para hacerlo todo con más conciencia, con mayor entusiasmo, con mayor gozo, con mayor plenitud. Cristo, ayer, hoy, siempre y cada día. Los años transcurridos desde la iniciación de los cursillos invitan a la reflexión, mueven a pensar si el camino que ha seguido el movimiento cursillo a lo largo y a lo ancho del mundo lo ha recorrido siendo portador de este mensaje, ya que cuando esto se tiene en cuenta, modificar o momificar, porque los comos pasan deprisa y lo que permanece siempre es Cristo. El Cristo del Evangelio. El Cristo viene por el germen del bautismo, hecho consciente y creciente en los cristianos, que es el mismo y el único que puede darnos el gozo de la fe en Él, en nuestros hermanos los hombres, y el mismo y el único que por su gracia pensamos, queremos y nos empeñamos desde siempre en proclamar y seguir proclamando. Para concluir, hermanos, el cursillo Cristiandad, por la gracia de Dios, las oraciones de muchos y la firme voluntad de unos pocos, va consiguiendo que el hombre y la mujer tomen conciencia de ser persona y tanto de tener la facultad receptiva para poder captar la buena noticia de que Dios en Cristo nos ama. Un gran abrazo y de colores.